Cristo. Amén. Les invito a abrir sus himnarios. Vamos a cantarle al Señor. Nuestra hermana nos va a indicar cuál entonaremos. Ya tiene días que no han escogido ningún canto. No tiene ninguno mientras lo buscan. El de bienvenido, ¿cuál era? El 510 me parece. 510. Dale, David. Tú lo oíste, perfecto. Bienvenidos una vez más. Y ahora les invito a abrir sus Biblias para continuar con nuestro servicio. Les invito a abrir sus Biblias allí en la carta de Santiago. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, comenzamos en el versículo 12 al 18. Santiago 1, 12 al 18. Vamos a hacer la lectura todos a una sola voz para tener todos participación. En Santiago 1, del 12 al 18, y dice de la siguiente manera: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que se ha concebido, da a luz el
pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Señor, bendiga su palabra. Les invito a abrir una vez más sus himnarios y cantarle al Señor. Si tienen un himno de preferencia, pues ahí se lo hacen saber a nuestra hermana y ella nos va a dirigir el canto. 171. 171. 171. Tomar asiento, hermanos. Es tiempo para anuncios. ¿Tiene anuncios, hermano? Pues pásele acá de frente, díganme. Pues primeramente dar gracias a Dios por el buen grupo que estamos ahora. ¿Verdad? Y, ¿qué podemos decir? Desde Tennessee vienen los hermanos, yo creo, ¿verdad? Damos gracias a Dios que ya están aquí y cómo dejaron a Christian por allá. Todo bien. Bien triste. Haciendo dinero, ¿verdad? Bastante. Nos da mucho gusto, hermana, que ya pudieron regresar y que pudieron venir con bien, ¿verdad? Queremos dar la bienvenida a todos y damos gracias
al Señor por la bendición que tenemos aquí. El único anuncio que tenemos es que el domingo tenemos la celebración del Día del Padre. Vamos a tener, bueno, yo digo algo sencillo, pero depende de ustedes qué tan grande quieren hacer la fiesta, ¿verdad? Amén. Pero hasta ahorita tenemos algunas Poesías. cantos y la palabra de Dios, desde luego, ¿verdad? Pero si alguno tiene, hermanos, algo que quiere compartir, puede ser una anécdota, una historia, algo que usted recuerda de su papá y quisiera compartirla, o de un papá, ¿verdad? Hay tantos papás en el mundo, hay de todas clases, y muchas veces uno puede recordar algo que vio y que le tocó, ¿verdad? Pero bueno, si tiene algo y quiere compartir, está abierto para lo que sí les agradezco, si me dicen con tiempo para hacer el programa, ¿verdad? Vamos a tratar de ya ven que cuando hay algo extra, el tiempo corre y da pena pasarse de mediodía, ya da mucha hambre, ¿verdad? A esa hora. Y no queremos detener la congregación aquí, ¿verdad? Sino especialmente visitantes quieren regresar con tiempo y es lo que vamos a hacer. ¿Y qué más? Pues yo creo que es el único anuncio que tenemos, ¿verdad? Ahorita tenemos las reuniones que teníamos planeadas, me refiero al compañerismo, pues ya se canceló, no solo de ahora, sino también el mes de julio, ¿verdad? Así que esperamos que el Señor nos ayude y podamos seguir adelante. Sigamos teniendo las precauciones. Yo sé que confiamos en Dios, estamos tranquilos, nos sentimos sanos, pero hay mucha gente que va y viene de otros lados, que a veces si no la conocemos, van a las tiendas, ahí vamos nosotros y bueno, digo, si podemos mantenernos un poquito más protegidos, era mejor, ¿verdad? Pero vamos a vivir también confiando en el Señor. Yo creo que son los únicos años. Aprovechando la oportunidad que estoy aquí, me voy a dar tiempo yo solo. Amén. Yo estoy empezando a festejar desde hoy. Hoy es el cumpleaños del papá de la hermana Tere. Y pues ya empezamos los festejos desde hoy. Pero el tiempo es para todos también, hermanos. Si alguien de ustedes tenía algo que compartir con la iglesia, pues aprovechen, es el tiempo. Solo hermana Vi pide oraciones, no pudo estar aquí porque anda mala de su espalda otra vez. Hermana Vi pide oración por su salud, está malita y no pudo estar. Estaremos orando por ella. ¿Alguien más? Son todos los anuncios, parece. Pero sí quieren cantarle al Señor, ¿verdad? Amén. Pues les invito a abrir sus himnarios. Nuestra hermana nos va a dirigir. Ella nos dice también el cual entonaremos. El 265. Nos ha dado promesa.
vamos a seguir adelante con nuestro servicio. Vamos a seguir alabando, pero ahora por medio de nuestras ofrendas, David va a pasar allí a sus lugares y vamos a pedir. Hermano Faustino, llévenos en oración por las ofrendas, mi hermano. Así será. Bueno, ahora llegó el tiempo para especiales. Espero que cada quien traiga uno. Ese reloj ya lo volteamos al revés. No lo vamos a hacer caso hoy. No vamos a Al cabo el sol se mete a las 10. sin mirar el tiempo. Así que si traían un especial, espero que lo entreguen y por lo pronto 3 cantos. Nuestra hermana trae cantos, canten con ellas y si se lo saben y si no, también. También cantan. Vamos a cantar unos coritos, hermano. No sé si se sepa esto. Le quitan. Vamos por montes y collados, llevando el evangelio que Cristo nos dejó. Vamos pidiéndole a la gente que Cristo sana y salva, que se arrepientan ya.
otro, alguien más trae otro canto. Yo pensé que hermano Pancho iba a cantar. Pues les da mucho gusto y desde aquí le mandamos saludos al hermano Roberto Rodríguez y Rodríguez. Tenemos una, digo, era misión, pero ahora es iglesia allá en Ojos de Agua, en el municipio de Jerécuaro, Guanajuato. Y el papá, la familia de los hermanos está allá y pues cumplió años, así que todos los de este mes son gente muy especial. hay que decirles que sí, pero no se cree. Bueno, nos da mucho gusto, hermanos, y gracias a Dios por sus bendiciones. Vamos a seguir estudiando y continuamos ahora nuestro estudio en el capítulo 12 segundo libro de Samuel, capítulo 12, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 13. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, empezando con el verso 1 hasta el verso 13. ¿Estamos listos? Amén. Capítulo 12, del 1 al 13. Dice así: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Y el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó y aquel que había venido para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además de ti, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y lo mataste por mujer, y lo mataste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste.
y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Oramos al Señor. Padre, te doy muchas gracias en esta tarde, Señor, por este día hermoso que nos has dado. Te doy gracias por cada persona aquí presente, pero también, Señor, queremos levantar nuestra oración y pedir por aquellos hermanos que están en sus hogares, en sus trabajos, o aquellos que tal vez están enfermos, Padre bendito. Pedimos que tu mano preciosa, tu mano de poder, tu mano de misericordia se pose sobre ellos. Dale, Señor, su alivio, dale su salud, y pedimos, Padre, que tu bendición sea sobre cada hogar, no solo de los que estamos aquí, pero de nuestros seres queridos que están lejos de nosotros. Bendice tu palabra, bendice el Señor del cielo a cada uno, abre nuestra mente, nuestro corazón, y permite que tu palabra pueda ser de bendición especial en esta tarde. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pueden sentarse. En el último estudio que tuvimos estábamos estudiando o recordando lo que hemos estudiado acerca de David, ¿verdad? Del rey, pero como él, siendo una persona humilde, sencilla, pastor de ovejas, como decía el hermano Andy, tal vez despreciado de sus padres o de su padre Isaí, en un sentido, me refiero que él tenía más hijos, pero al pequeño no solamente lo tenía trabajando, cuidando las ovejas, las asnas, ¿verdad? Sino que en un lugar de peligro habían animales salvajes. La otra cosa que estábamos recordando es que cuando Saúl llegó para ungir a un hijo de Isaí, comenzaron a pasar lista, ¿verdad? Recordamos de eso, y pasaron los primeros 5, eran 6, ¿verdad? Los hijos, pasaron los primeros 5, empezando por el primogénito, el segundo, tercero, y cada uno que pasaba, Samuel decía, este no es el que Dios está buscando, ¿verdad? Lo que ha apartado no es. Y lo interesante es que preguntó a Isaí, ¿tienes más hijos? Y él dijo, pues sí tengo otro, pero es el que cuida los animales, ¿verdad? Las asnas, está en el campo. Y dijo Samuel, no vamos a comer hasta que él venga. Y cuando David entró, Dios indicó a Samuel que era la persona que él había ungido, ¿verdad? Para rey en lo futuro. Pero estábamos viendo, hermanos, que la vida de David fue una vida, y en esto queremos, estoy como digo, repasando esto porque es importante recordar que la vida de David, como puede ser la vida de muchos de nosotros, comenzó de abajo
pero Dios lo comenzó a bendecir, a bendecir, a bendecir, a bendecir, hasta que llegó a la parte más alta de su vida, con muchas bendiciones. Muchas pruebas, muchos sufrimientos, pero bendecido por Dios. Hasta, interesante, ¿verdad? En el capítulo 11, al empezar, ahí nos habla de un punto triste, lamentable, que David iba ganando, ¿verdad? De todas las batallas. Tenían una batalla contra los amonitas. ¿Se recuerdan quiénes eran los amonitas? ¿De dónde salieron? De la familia de Lot. De Lot, exactamente. Recuerden que las hijas de Lot, ¿verdad? Pues tuvieron hijos con, pues es triste decir eso, con su propio padre, porque se había quemado Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Se había acabado todo, y ellos dijeron, no hay otra manera de tener descendencia, y entonces de allí vino Amón, y más tarde se formó el gran pueblo de los amonitas, que fueron enemigos de los israelitas. Pero en este caso, David, en vez de ir a la guerra, él se quedó en la casa. Y dice la escritura aquí que él se quedó y sin duda haciendo una siesta. Cuando se levantó, comenzó a caminar en su casa, ¿verdad? En la terraza. Y desde arriba él vio a una mujer que se estaba bañando. Y ahí estuvo el principio de la caída de David. Me recordé de una ocasión que dijo un pastor que cuando uno sube a una montaña, un volcán, ¿verdad? Cuando llega a la cúspide, a la parte más alta, ¿verdad? Cuando llega, primero va ascendiendo, subiendo, luchando, ¿verdad? Pero cuando llega, no le queda más que bajar, ¿verdad? Es lo único, ¿verdad? Y ahí terminó todo. Y David había llegado y entonces él tuvo ese problema. Y esta tarde, hermanos, yo quiero que estudiemos el problema de la tentación, ¿verdad? Vamos a considerar rápidamente el problema de la tentación. Yo creo que es conocido toda la historia. David miró a la mujer y no nada más porque era una mujer, pero cuando el problema empieza es cuando uno primeramente mira algo que le atrae. En el libro de Proverbios dice, no mires el vino cuando rojea. ¿Han visto ustedes cuando están en las películas donde sea, o en lo natural, ¿verdad? A veces en bodas, cuando echan vino en una copa, ¿verdad? Y se ve atractivo, ¿verdad? Y lo que primero viene a la mente, pues, qué sabor tendrá, ¿verdad? Y se antoja si es posible, ¿verdad? Pero dice el profeta, no mires el vino cuando rojea, porque el problema empieza cuando el ojo, ¿verdad? Mira algo que le atrae. En el caso de David fue esta mujer, esta señora, vamos a ver rápidamente. En otros puede ser
el vino puede ser el dinero, ¿verdad? El dinero fácil, y en fin, pero el consejo de la palabra es: no mires el vino cuando rojea, ¿verdad? Interesante. Rápidamente, para ver esto, el principio, hermanos, de la caída. Si ustedes quieren saber, ¿verdad? Yo he conocido personas, no muchas, pero después de haber sido grandes siervos, grandes personas, grandes hombres de Dios, han caído, pero como una piedra entre el agua, ¿verdad? Completamente. Pero el punto entonces es que lo que uno mira, ¿verdad? Es primeramente, allá en Midland había un hermano que era muy humilde pero muy sabio, y en una ocasión que un pastor estaba empezando su ministerio, le dio un consejo, a ver si me recuerdo cómo, le dijo: ten cuidado de la fama, la fama, la lana, ¿verdad? del dinero, y la dama. Eran tres cosas: ten cuidado de la fama, la lana y la dama. Muchos hermanos han perdido sus ministerios por una de esas razones, o por todas, ¿verdad? Muy juntas. Bien, entonces David le puso, y el problema es cuando uno ya lo atrajo. Ahorita leemos otra vez Santiago para que vean lo que dice. Primero nos damos cuenta, hermanos, que David en el verso 2 le atrajo, se quedó viendo a la mujer. Verso 3, envió a preguntar quién era. Mandó a preguntar, a investigar quién era, y le dijeron que era, bueno, dice, aquella mujer es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. O sea, le estaban diciendo: esta es una mujer comprometida, no es una mujer sola o soltera, ¿verdad? Está comprometida. Y entonces ahí empezó el problema. No quiero perder mucho tiempo en esto, sino que dejar claro que la tentación, ser tentado no es el pecado, pero es el principio. Vamos a ir a Santiago de nuevo, por favor. Santiago, el capítulo 1. Miren cómo lo explica Santiago. Tenga su Biblia abierta, por favor. Santiago capítulo 1, verso 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, en primer lugar, miramos esto: la tentación se presenta, pero si usted es una persona inteligente y sobre todo que tiene temor de Dios, y antes que cualquier otra cosa usted da la vuelta y se va y deja aquello por un lado, sea lo que sea, sea lo que sea. Hace poquito acabo de oír de un muchacho jovencito que llegó a cierto lugar y había una caja llena de billetes de 100, llena de billetes. Estaba
tentador, ¿verdad? Pero ¿sabe qué hizo este muchacho? Llamó a la policía y dijo, aquí está este dinero no es mío, así que, miren, la policía lo recogió e investigaron y todo. Pero el muchacho tuvo suficiente fuerza de voluntad, temor de Dios, y en el momento apropiado él dio la vuelta. David no lo hizo. David mandó a ver y se dio cuenta que era una mujer prohibida, como podemos decir, ¿verdad? Hay tanta cosa que ver. Pero verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, no le eche la culpa a Dios. Me dijo una persona, borracho, Dios así me hizo. Dios no hizo borrachos, Dios no hizo ladrones, Dios no hizo mentirosos. Eso es decisión que nosotros tomamos, ¿verdad? Y pecamos en contra de Dios. Verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, cuando usted ve algo, como dije, hay tentaciones de todo, ¿verdad? De toda clase. Y Satanás va a usar eso como instrumento para hacer caer a la persona en pecado, en maldad. Pero dice dice que Dios, nada viene de Dios si es tentación, y dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra concupiscencia lo que quiere decir es que el corazón de una persona que no conoce a Dios, que no tiene temor de Dios, que no es una persona que vive en una naturaleza caída, pero su corazón es como un nido de alacranes. Lo que hay es maldad, lo que hay es suciedad, lo que hay de lo peor, ¿verdad? Hay gentes, hermanos, que así como no se tientan la mano para robarle a la gente, así también no les tiembla la mano para quitarle la vida a otro. No les importa la vida, porque su corazón está lleno de maldad. Eso es la palabra concupiscencia. Es un nido de víboras, nido de alacranes, ¿verdad? De maldad. Y todo lo que piensa la mente es pura maldad. Entonces dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído como un imán. Se fijó David, no le quitó la vista a la mujer, fue atraído por ella. Y entonces mandó a buscar y todo lo que vamos a ver al rato. Pero dice, mira, verso 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Me recordé de un niño que andaba en el campo pescando, y él pasó por un lugar y vio un montoncito de blanquillos, huevitos, ¿verdad? Y le llamó la atención y lo recogió y se los echó a la bolsa y se fue a pescar. Pues con el calor de la pierna ya los blanquillitos estaban casi listos para reventar, ¿verdad? Para abrirse. Y él no sabía
que esos blanquitos eran de víbora. Dios. Y la víbora, al momento de nacer, ya viene venenosa. Le picaron y ahí murió el muchachito, por ignorancia. Pero aquí nos está diciendo cómo va funcionando el verso 14. El 15 es: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, vamos a pensarle, un blanquillo. Yo de eso sí sé bastante de blanquillos, de todas maneras, revueltos o duros o tibios, ¿verdad? Pero cuando se pone un blanquillo en una incubadora, uno lo puede observar día por día. Y a los 4 días, a los 4 días, uno puede observar el pollito que ya se le mira el corazoncito que se mueve, ¿verdad? Con una luz se ve, y luego se ven venas y todo eso, porque está incubando, está formándose. Entonces eso es lo que dice concebir, se está formando en la mente. Y dice que después de que es atraído, es concebido, da a luz. Pero ¿qué es lo que nace? El pecado. El pecado. O sea que por la tentación, y luego viene la concupiscencia, ¿verdad? Y que concibe y da a luz el pecado. En otras palabras, lo que hacemos, ¿verdad? Ya es el fruto de lo que pensamos. No hay tal cosa de que muchos dicen, pues yo no sabía qué estaba haciendo. Sí, hay un tiempo en que usted pudo razonar y dar la vuelta, pero no lo hizo, sino que siguió trabajando hasta que cometió el pecado. Pero no termina ahí. Dice, y el pecado, siendo consumado, da a luz, ¿qué? La muerte. Da a luz la muerte. Por eso la palabra de Dios dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, entendemos lo que pasó con David. Y solo ponga mi atención este poquito, porque es muy importante. Cuando uno hace algo mal o comete algún pecado, el pecado no viene solo. El pecado no viene solo, sino que se convierte en una cadena de pecados. O sea, me recuerdo de una ocasión que uno de los niños en la casa le gustaba mucho comerse el azúcar. Pero de repente mi esposa decía, pues ¿quién se comió el azúcar? Y el hechor decía, yo no, pero tenía toda la boca llena de... Ahí tenía ¿cómo dice? El cuerpo del delito, ¿verdad? Pero, vamos a decir, robó. Segunda cosa, mintió. Y va haciéndose la cadena, ¿verdad? Rápidamente, ¿qué pasó con David? Con David, mandó a investigar quién era la mujer. Luego ya le dijeron, es una señora, tiene su esposo, ¿verdad? Urías. Urías era de sus generales. Y entonces él no le importó eso, sino que la mandó a traer, la llevó a su casa, tuvo relaciones con él, y como resultado resultó esperando un niño. Entonces David, ¿qué dijo? Dijo, ahora, ¿qué hago? Ya eché malas, ya hay consecuencias, ¿qué hago? Entonces, ¿sabe qué? La primera cosa que hizo David era que quería echarle la culpa a otro, en este caso a Urías.
el esposo de Jezabel andaba en el campo, andaba en la guerra, estaba defendiendo su país, ¿verdad? Sirviéndole a David. Y él le pagó de esta manera. Pero, ¿cómo va la historia, verdad? Cuando la mujer le hizo saber que estaba esperando un niño, entonces mandó a traer a Urías, dijo, tráelo. Y le dijo, pues tú andas cansado de la guerra y de caminar y todo, ve a tu casa y descansa. Pero lo que él tenía en mente era echarle la culpa, que él se hiciera cargo de tratar de tapar su pecado, ¿verdad? Y Urías era un soldado íntegro, correcto, y él no quiso. Me gustó cuando David lo mandó a su casa, él le dijo esto, el verso 11 del capítulo 11, es interesante cómo dijo él. Dice, Urías respondió a David, el arca de Israel y de Judá están bajo tiendas. Esto es interesante saber, ¿verdad? Que no había templo, no estaba el tabernáculo, sino era la tienda que David le había hecho. Dice, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas. Mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, o sea, los demás de la tropa, andaban trabajando allá, andaban durmiendo en el campo. Dice, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haría tal cosa. Y Urías nunca fue a su casa. Entonces, ¿sabe qué hizo David? Bueno, yo sé que si lo leyeron ya saben. Lo que hizo fue que primeramente lo invitó a su casa y lo emborrachó. David estaba tremendo, ¿verdad? Lo emborrachó con el fin de que ya borracho fuera a su casa, pero no lo logró, ¿verdad? No lo logró. Entonces, ¿sabe? La última cosa que hizo fue hacer una carta para regresarlo a la guerra donde estaban, pero le pidió a Joás de que lo pusiera en el lugar más peligroso. ¿Para qué? Para que lo mataran. Y lo mataron. Entonces, lo que quiero que vean, cómo un pecado, en vez de resolverse, acarrea otro pecado. Y ese acarrea otro, y acarrea otro, y acarrea otro, ¿verdad? Y el hombre por sí no puede resolver sus problemas. David estaba en una situación triste, pero hasta aquí él dijo, pues nadie se ha dado cuenta hasta ahorita, ¿verdad? Pero sabe una cosa, a quien no podemos engañar es a Dios. No podemos. Y Dios mandó a Natán a la casa de David y le contó esa historia de la corderita, ¿verdad? Qué interesante. Y es interesante por varias razones. Una es porque David, como rey, él tenía, y voy a tratar de explicar esto, ¿verdad? Ojalá que pueda hacerlo. Él tenía multitud de mujeres en el oriente, los árabes y todas las naciones, ¿verdad? Del Medio Oriente, ellos
es una costumbre de lujo para ellos, los hombres ricos, es tener lo que les llaman un harem, ¿verdad? Harem, donde ellos tienen la cantidad de mujeres que quieren tener, ¿verdad? Tienen, así como juntan carros, no sé, pero en un harem no solamente tienen sus mujeres que son sus esposas y concubinas, pero también tienen el servicio, ¿verdad? Que les dan, y es un lujo para ellos. Pero volviendo a David, ya hemos leído que por lo menos tenía 4 esposas, pero leyendo aquí en adelante, Dios está diciendo que Dios le entregó las mujeres de Saúl, o sea, le pasaron sí estamos agarrando de que no era, en las leyes allá no era de que una mujer, ¿verdad? Era una mujer, un varón, ¿verdad? No, allí era la costumbre, pero especialmente los reyes. Muchos reyes, cuando eran vencidos, ellos les daban sus hijas como esposas al rey que lo venció, para emparentar y así no tener problemas para guerras. Ya eran familia, como se dice. Entonces iban creciendo el número de mujeres y mujeres. David no tenía necesidad, no era necesidad. Yo creo que ahí entra lo que llamamos el pecado de ambición. Ambición. Dios nos da lo que necesitamos, pero nosotros siempre queremos más, ¿verdad? Y llegamos a tener más y queremos más, y así se va la mente del hombre, ¿verdad? Pero dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. Quiero terminar esta noche con cuando Natán, el profeta, terminó y le dijo, ese hombre que mató la corderita de su amigo, eres tú. Y entonces dice el verso 7, eres tú aquel hombre. Y dice, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y comienza a contarle todas sus bendiciones, todo lo que Dios había hecho. Y en cambio, dice el verso 9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. No lo mató a David, lo mandó a matar. Lo puso en un lugar donde sabía que allí, pero el hechor prácticamente fue David, porque él lo mandó a matar. El verso 10, y aquí notemos, con esto quiero terminar. Dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste por mujer y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Mire, el castigo del rey David, para el rey David, un gran rey, ¿verdad? Como hemos estado leyendo. Pero, hermanos, el que peca, dice, el alma que pecare, esa morirá.
Y Dios envió un castigo que vamos a ir estudiando en estos días, en que la casa de David, cuando usa la palabra casa, la familia, comenzó, hermanos, a sufrir, a tener muertes, a tener problemas serios, y dice la Escritura, la espada no se apartará de ti, de tu familia. Y fue en su misma familia que David fue castigado. Hasta ahí vamos a dejar. El punto es de que muchas veces la gente piensa, pues, hacemos esto, hacemos el otro, cometemos pecados, mientras tanto que nadie me mire, pensamos que todo está bien, pero no se olvide que Dios, Él está viendo todo, y no solo lo ve, está escribiendo en el libro de la vida, y en el tiempo final, dice la Escritura, que cada uno vamos a ser juzgados por lo que está escrito en el libro de la vida. Tal vez la mente suya olvide ciertos detalles, pero Dios no los olvida. Y entonces ahí es donde vamos a reconocer la grandeza de la misericordia de Jesucristo, porque Él es el único remedio para el pecado. Dios les bendiga esta tarde. Gracias por su atención. Bien, vamos a